3:47 p.m., Hipercor Málaga. Antonio terminaba su ronda de seguridad cuando escuchó el primer grito. 3 hombres armados, 40 clientes aterrados y todas las salidas bloqueadas. A los 62 años, trabajando solo para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hija, Antonio tenía que elegir esconderse como cualquiera esperaría de un jubilado o usar las 3 décadas de entrenamiento policial que había jurado nunca volver a necesitar. Bienvenidos a Bucur Historias. Antes de continuar con esta historia de valor, sacrificio y redención, dime en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, dale al botón de suscribirse y ayúdanos a mantener vivas estas voces que importan. El Centro Comercial Larios de Málaga era uno de esos lugares que define la España moderna, una mezcla perfecta de tradición y progreso, donde abuelas con bolsas de mercado se cruzaban con jóvenes cargados de bolsas de las últimas marcas. En el corazón de este bullicio comercial se encontraba el Hipercor, un supermercado gigantesco que servía no solo como lugar de compras, sino como punto de encuentro social para familias de toda la ciudad. Antonio Ruiz había trabajado allí como guardia de seguridad durante los últimos 3 años, no porque hubiera elegido esa vida, sino porque la vida había elegido por él. A los 62 años, cuando debería haber estado disfrutando de su jubilación después de 30 años sirviendo en la Policía Nacional, se encontraba de pie junto a la entrada principal del supermercado, revisando bolsas y observando a clientes que a menudo lo trataban como si fuera parte del mobiliario. Su uniforme azul marino ya no le quedaba tan bien como cuando comenzó el trabajo. Los 3 años de permanecer de pie durante 8 horas diarias habían dejado su marca en sus hombros, que ahora se encorvaban ligeramente hacia adelante. Su cabello, completamente gris, siempre estaba perfectamente peinado hacia atrás, una costumbre que había desarrollado durante sus décadas como oficial de policía. Sus manos, curtidas por años de trabajo físico, sostenían una radio pequeña y desgastada que raramente sonaba con algo más emocionante que peticiones de limpieza en el pasillo 12. Pero los ojos de Antonio Ruiz contaban una historia diferente. Eran ojos que habían visto cosas que la mayoría de las personas solo conocían por las noticias: operaciones antiterroristas, rescates de rehenes, persecuciones de alto riesgo. Durante 30 años había sido comisario adjunto en la Unidad de Intervención Policial, especializado en situaciones de crisis y negociación de rehenes. Había entrenado con las mejores fuerzas especiales de Europa, había dirigido operaciones que habían salvado cientos de vidas y había recibido condecoraciones que ahora estaban guardadas en una caja en el armario de su pequeño apartamento. Todo eso había terminado hace 3 años, el día que su hija Carmen recibió el diagnóstico que cambió todo. Carmen Ruiz tenía 35 años cuando los médicos encontraron el tumor. Cáncer de mama, etapa 2, agresivo pero tratable con el tratamiento adecuado. Era madre soltera de Lucía, una niña brillante de 8 años que era la luz de los ojos de su abuelo. El padre de Lucía había desaparecido de sus vidas cuando la niña tenía apenas 2 años, dejando a Carmen sola para criar a su hija con su salario de profesora de primaria. Cuando llegó el diagnóstico, los números fueron brutales. La quimioterapia, la cirugía, los medicamentos experimentales que no estaban cubiertos por la seguridad social, todo sumaba una cantidad que superaba por mucho lo que Carmen podía pagar con su salario y lo que Antonio podía cubrir con su pensión de jubilado. Fue entonces cuando Antonio tomó la decisión que definiría los siguientes años de su vida: volvería a trabajar. El mercado laboral no es amable con los hombres de 59 años, incluso cuando tienen décadas de experiencia en aplicación de la ley. Antonio envió currículums a decenas de empresas de seguridad privada, pero la mayoría ni siquiera respondieron. Los que sí lo hicieron ofrecían salarios tan bajos que apenas valía la pena el esfuerzo. Finalmente, después de meses de búsqueda, consiguió el trabajo en Hipercor. No era glamoroso. No utilizaba ninguna de las habilidades que había desarrollado durante 3 décadas, pero pagaba lo suficiente para cubrir la diferencia entre lo que necesitaba Carmen y lo que podía permitirse por sí misma. Durante 3 años, Antonio había perfeccionado el arte de la invisibilidad profesional.
Llegaba a las 8 a.m. en punto, se ponía su uniforme y se posicionaba en su puesto junto a la entrada principal. Saludaba cortésmente a los clientes que entraban, revisaba las bolsas de los que salían y respondía preguntas sobre ubicaciones de productos con la paciencia infinita que había desarrollado durante años de tratar con el público en situaciones mucho más tensas. Pero para muchos clientes, especialmente los más jóvenes, Antonio era prácticamente invisible. Lo veían como un obstáculo menor en su día, alguien que tenía que tolerar brevemente antes de continuar con sus vidas. Algunos lo trataban con una cortesía distante, otros simplemente lo ignoraban, y unos pocos, particularmente los adolescentes y jóvenes adultos, lo trataban con una condescendencia que él había aprendido a tolerar. Este viejo realmente cree que puede detener a alguien. Había escuchado susurrar a un grupo de universitarios la semana anterior. Probablemente no puede ni correr, había añadido otro entre risas. Antonio había continuado su trabajo sin reaccionar. Había escuchado comentarios similares cientos de veces durante los últimos 3 años. La ironía no se le perdía. Estos jóvenes no tenían idea de que el viejo inútil que estaba revisando sus bolsas había dirigido operaciones que habían sido portada de periódicos nacionales, había entrenado con fuerzas especiales internacionales y había salvado más vidas de las que ellos podrían imaginar. Pero eso era el pasado. Ahora era solo Antonio, el guardia de seguridad de 62 años que trabajaba para pagar el tratamiento de cáncer de su hija. Carmen estaba respondiendo bien al tratamiento. Después de 2 años y medio de quimioterapia, cirugía y radiación, los médicos estaban optimistas. Los tumores habían desaparecido y aunque tendría que seguir monitoreando durante años, las probabilidades estaban a su favor. Era una victoria que había costado todo lo que Antonio tenía, sus ahorros, su orgullo y su identidad profesional. Pero valía cada centavo y cada día de pie en ese supermercado. Su nieta Lucía, ahora de 11 años, era la única que parecía ver realmente a Antonio por quien había sido. Cuando visitaba a su abuelo los fines de semana, lo llamaba abuelo Poli y le pedía que le contara historias de sus días en la fuerza. Antonio siempre editaba las historias, convirtiendo operaciones peligrosas en aventuras apropiadas para una niña, pero Lucía parecía entender instintivamente que su abuelo había sido alguien importante. «¿Por qué no les dices a las personas en tu trabajo que eras policía?», le había preguntado Lucía durante una de sus visitas. «Porque ahora soy guardia de seguridad», había respondido Antonio. «Y eso también es un trabajo importante. Pero tú eras especial, atrapabas a los malos». Antonio había sonreído y había revuelto el cabello de su nieta. «Todos los trabajos son especiales si los haces bien, mi amor. Y a veces ser normal es exactamente lo que necesitas ser». Pero esa tarde del 15 de marzo, lo normal estaba a punto de convertirse en extraordinario. Era un día típico de primavera en Málaga. El sol brillaba intensamente pero no era asfixiante, y una brisa ligera del Mediterráneo mantenía la temperatura perfecta. El Hipercor estaba moderadamente ocupado para un martes por la tarde, madres con niños pequeños llenando carritos para la cena, jubilados aprovechando las ofertas de media tarde, trabajadores de oficina comprando snacks durante su descanso. Antonio había estado haciendo su ronda habitual, caminando lentamente por los pasillos, observando por signos de shoplifting o comportamiento sospechoso. Era algo que hacía más por rutina que por necesidad real. El Hipercor tenía un excelente sistema de cámaras de seguridad, y la tasa de criminalidad en esa área era relativamente baja. A las 3:45 p.m. se detuvo en el pasillo de productos lácteos para ayudar a una señora mayor que no podía alcanzar un cartón de leche en el estante superior. Era exactamente el tipo de interacción que había aprendido a valorar durante sus años en el trabajo, pequeños actos de servicio que realmente importaban a las personas. «Muchas gracias, joven», le dijo la señora con una sonrisa genuina. «De nada, señora. Que tenga un buen día». Antonio continuó su ronda, dirigiéndose hacia la sección de electrónicos donde solían congregarse los adolescentes que a veces intentaban robar auriculares o cargadores de teléfono. Era las 3:47 p.m. cuando escuchó el primer grito.
No era el grito de un niño berrinchudo o de alguien que había tropezado. Era un grito de terror puro, el tipo de sonido que Antonio había aprendido a reconocer instantáneamente durante sus años como oficial de policía. Se detuvo inmediatamente, todos sus sentidos alerta. Nadie se mueve. La voz resonó por todo el supermercado, amplificada por la acústica del techo alto. Todo el mundo al suelo. Ahora, Antonio sintió como si alguien hubiera presionado un interruptor en su cerebro. 3 décadas de entrenamiento policial se activaron instantáneamente. Su postura cambió, sus ojos comenzaron a escanear automáticamente las salidas y los puntos de cobertura, y su mente empezó a procesar la situación con la claridad fría que había desarrollado durante años de operaciones de alto riesgo. 3 voces distintas, al menos 3 perpetradores, ubicados cerca de la entrada principal, bloqueando la salida más obvia. Gritos y llanto de clientes, lo que significaba que había rehenes civiles. La situación estaba escalando rápidamente. Antonio se movió silenciosamente hacia la esquina del pasillo y se asomó cuidadosamente. Lo que vio confirmó sus peores temores. 3 hombres, todos vestidos con sudaderas con capucha y máscaras de esquí, cada uno portando lo que parecían ser pistolas semiautomáticas. Habían posicionado estratégicamente, uno controlando la entrada principal, otro cerca de las cajas registradoras y el tercero moviéndose entre los pasillos para reunir a los clientes. Aproximadamente 40 personas estaban en el suelo, familias completas, ancianos, empleados jóvenes del supermercado, todos aterrorizados y siguiendo las órdenes de los asaltantes. Teléfonos en el suelo, ahora, gritaba uno de los hombres. Si veo a alguien tratando de llamar a alguien, le pego un tiro. Antonio evaluó rápidamente la situación. Los asaltantes parecían jóvenes, probablemente en sus 20 y tantos. Sus movimientos eran nerviosos, pero coordinados, lo que sugería que habían planeado esto pero no tenían experiencia real en situaciones de alto estrés. Las armas parecían reales, pero la forma en que las sostenían sugería que no tenían entrenamiento militar o policial extensivo. Lo más importante, no habían notado a Antonio todavía. Su posición en el pasillo de productos lácteos lo mantenía fuera de su línea de visión directa. Antonio tenía opciones. Podía esconderse hasta que llegara la policía, lo que probablemente tomaría entre 10 y 15 minutos después de que alguien lograra activar una alarma silenciosa. Podía intentar escabullirse por la salida de empleados en la parte trasera del edificio. Podía esperar y ver si esto era solo un robo rápido que terminaría sin violencia. O podía hacer lo que había hecho durante 30 años, proteger a los inocentes. La decisión no fue realmente una decisión, fue instinto puro. Antonio se acercó silenciosamente al teléfono de la oficina administrativa que estaba ubicada cerca de su posición. Marcó el número de emergencia que conocía de memoria y habló en voz tan baja que apenas era un susurro. Policía Nacional, Antonio Ruiz, identificación 4768, situación de rehenes en progreso, Hipercor Centro Comercial Larios, Málaga. 3 perpetradores armados, aproximadamente 40 rehenes civiles. Solicito unidad de intervención inmediata. Mantengan distancia hasta recibir señal. Antonio Ruiz. La voz del operador sonaba incrédula. El comisario adjunto Ruiz, afirmativo. Estoy dentro del edificio. Mantendré comunicación cuando sea posible. Cortó la llamada y guardó el teléfono. Ahora venía la parte difícil. Durante los siguientes 10 minutos, Antonio observó y analizó. Los asaltantes estaban claramente nerviosos. El líder, un hombre alto que parecía estar a cargo, caminaba de un lado a otro gritando órdenes ocasionales, pero Antonio podía ver que estaba perdiendo control de la situación. Los otros 2 parecían estar esperando instrucciones que no llegaban. Peor aún, Antonio podía ver signos de que la situación estaba escalando. Uno de los rehenes, un hombre de mediana edad, había intentado proteger a su esposa e hija y uno de los asaltantes lo había golpeado con la culata de su arma. La sangre corriendo por la frente del hombre había asustado aún más a los otros rehenes y el llanto de los niños se estaba volviendo más fuerte. Fue entonces cuando Antonio escuchó las palabras que sabía que cambiarían todo. «Ya no podemos esperar más», gritó el líder.
La policía va a venir, tenemos que irnos ahora. ¿Y qué hacemos con toda esta gente?, preguntó uno de los otros. Hubo una pausa que duró demasiado tiempo. Antonio sabía lo que esa pausa significaba. Había estado en suficientes situaciones similares para reconocer el momento cuando los perpetradores se daban cuenta de que su plan había fallado y comenzaban a tomar decisiones desesperadas. «No podemos dejar testigos», murmuró el líder, lo suficientemente alto para que Antonio pudiera escucharlo. Esas palabras activaron algo en Antonio que había estado dormido durante 3 años. No era solo entrenamiento policial o instinto profesional. Era algo más profundo, más personal. Veía a esas familias en el suelo y veía a su propia familia. Carmen luchando contra el cáncer, Lucía creciendo sin la seguridad que todos los niños merecían. No iba a permitir que 40 personas inocentes murieran mientras él se escondía en un pasillo. Antonio se quitó la radio de su cinturón y la puso en modo altavoz. Luego hizo algo que no había hecho en 3 años. Usó su voz de comando. «Atención», dijo, su voz resonando por todo el supermercado con la autoridad que había desarrollado durante décadas de liderar operaciones peligrosas. «Soy el comisario adjunto Antonio Ruiz de la Policía Nacional, Unidad de Intervención. Ustedes 3, bajen las armas inmediatamente». El efecto fue inmediato y dramático. Los 3 asaltantes se congelaron, mirando a su alrededor, tratando de localizar la fuente de la voz. Los rehenes levantaron las cabezas con expresiones de confusión y esperanza. «¿Dónde estás?», gritó el líder, apuntando su arma en diferentes direcciones. «Muéstrate». «Mi nombre es Antonio Ruiz», continuó Antonio, manteniéndose oculto pero moviéndose lentamente hacia una mejor posición. «Durante 30 años dirigí operaciones como esta. He negociado con cientos de perpetradores en situaciones similares. Sé exactamente cómo termina esto si eligen el camino violento». «No le crean», gritó uno de los asaltantes más jóvenes. «Es solo el viejo guardia de seguridad». Pero Antonio podía ver que las dudas ya habían comenzado. Los asaltantes estaban mirando entre sí, sus movimientos volviéndose más erráticos. «Tienen razón», dijo Antonio, su voz ahora más calmada pero no menos autoritaria. «Soy el guardia de seguridad. Pero antes de eso, dirigí la operación que capturó a los terroristas de los atentados de Madrid en 2000. Dirigí el rescate de rehenes en el Banco Central de Sevilla en 2008 y he entrenado a más de 200 oficiales en exactamente esta situación. Ahora tenía su atención completa. Así que permítanme explicarles exactamente lo que va a pasar», continuó. «En aproximadamente 5 minutos, este edificio estará completamente rodeado por la unidad de intervención policial. En 7 minutos, tiradores especializados estarán posicionados en todos los puntos de vista disponibles. En 10 minutos, si ustedes no han liberado a los rehenes y se han rendido, comenzará una operación de rescate que no terminará bien para ninguno de ustedes». Los asaltantes estaban claramente nerviosos ahora. Sus voces eran más agudas, sus movimientos más frenéticos. «Está mintiendo», gritó el líder, pero su voz ya no sonaba convencida. «¿Están dispuestos a apostar sus vidas a eso?», preguntó Antonio. Y entonces hizo su jugada. Salió lentamente de su escondite, las manos visibles, caminando con la confianza calmada que había desarrollado durante décadas de enfrentar hombres armados. Ya no era el guardia de seguridad invisible de 62 años. Era el oficial que había sido entrenado para estos momentos exactos. «Mi nombre es Antonio Ruiz», repitió, ahora cara a cara con los 3 asaltantes. «Y durante los próximos minutos vamos a resolver esta situación de manera que todos puedan irse a casa esta noche». Los 3 asaltantes lo miraron con una mezcla de confusión y miedo. El contraste era surreal, este hombre mayor en un uniforme de guardia de seguridad, hablando con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar situaciones de vida o muerte. «Ustedes 3 son jóvenes», continuó Antonio, evaluando constantemente las posiciones y lenguaje corporal de cada uno. «Probablemente están aquí por desesperación, no por maldad. Tal vez necesitan dinero para drogas, tal vez para familia, tal vez solo cometieron un error y ahora no saben cómo salir». Se acercó un paso más. Los asaltantes no se movieron. «Pero aquí está la realidad. Ya cruzaron la línea.
El momento que entraron aquí con armas y tomaron rehenes, esto se convirtió en un delito federal. La diferencia ahora es si esto termina con ustedes en prisión durante algunos años o si termina con ustedes en bolsas para cadáveres. El líder del grupo, que Antonio podía ver ahora, era probablemente de unos 25 años, estaba temblando visiblemente. «¿Cómo sabemos que realmente eres policía?», preguntó con voz quebrada. Antonio sonrió ligeramente, porque si fuera solo un guardia de seguridad de 62 años, estaría escondido debajo de una mesa esperando que esto terminara. En lugar de eso, estoy aquí parado, sin arma, explicándoles exactamente cómo van a salir de esta situación. En ese momento, el sonido distante de sirenas comenzó a hacerse audible. Antonio había calculado correctamente, la respuesta policial estaba llegando exactamente cuando había predicho. «Escuchen esas sirenas», dijo. «Eso significa que ahora tienen menos de 2 minutos para tomar la decisión más importante de sus vidas». Los 3 asaltantes se miraron entre sí. Antonio podía ver el momento exacto cuando se dieron cuenta de que su plan había fallado completamente. «¿Qué quiere que hagamos?», preguntó el más joven del grupo. «Primero, van a bajar esas armas, lentamente. Segundo, van a decirles a todas estas personas que se alejen hacia la parte trasera del edificio. Tercero, van a salir conmigo, con las manos en alto, y van a rendirse a los oficiales que están afuera». «¿Y qué nos pasa a nosotros?», preguntó el líder. «Van a ir a prisión», respondió Antonio honestamente, «pero van a estar vivos. Sus familias van a poder visitarlos, y en unos años, cuando salgan, van a tener la oportunidad de construir vidas mejores». Hubo un momento de silencio. 40 rehenes contenían la respiración. Las sirenas se hacían más fuertes. Entonces, lentamente, el líder del grupo bajó su arma. «Ok», murmuró. «Ok». Los otros 2 siguieron su ejemplo. Durante los siguientes 5 minutos, Antonio dirigió la liberación más calmada de rehenes que había visto en su carrera. Instruyó a las familias para que se movieran sistemáticamente hacia las salidas traseras, donde los oficiales de policía ya estaban esperando para escoltarlos a seguridad. Verificó que nadie estuviera herido seriamente, organizó atención médica para el hombre que había sido golpeado y mantuvo a los 3 asaltantes calmados y cooperativos. Cuando el último civil fue evacuado, Antonio caminó hacia la entrada principal con los 3 perpetradores, sus manos en alto, para enfrentar al equipo de intervención que había llegado para rescatar a los rehenes. El capitán García, líder de la unidad de intervención, lo reconoció inmediatamente. «Antonio, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» «Trabajo aquí, García, guardia de seguridad». García lo miró incrédulamente mientras los 3 asaltantes eran arrestados. «¿Guardia de seguridad? ¿Tú?» Antonio se encogió de hombros. «Es un trabajo honesto. ¿Y cómo terminó esto sin un solo disparo?» Antonio miró hacia donde las familias se estaban reuniendo con la policía, padres abrazando a hijos, esposas llorando de alivio. Les expliqué las opciones disponibles. Tomaron la decisión correcta. 2 horas después de declaraciones y papeleo, Antonio estaba de vuelta en su uniforme de guardia de seguridad, preparándose para terminar su turno como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero cuando salió del edificio, se encontró con algo que no había esperado. 40 personas estaban esperándolo afuera, las familias que había ayudado a liberar, los empleados del supermercado, incluso algunos de los jóvenes que se habían burlado de él en semanas anteriores. Cuando lo vieron, comenzaron a aplaudir. Al principio, Antonio no supo cómo reaccionar. Durante 3 años había sido invisible. Ahora repentinamente era el centro de atención de un grupo de personas que le debían sus vidas. «Señor Antonio», una niña pequeña corrió hacia él y lo abrazó alrededor de las piernas. «Mamá dice que nos salvó». Antonio se arrodilló para estar a su altura. «¿Estás bien? ¿No te lastimaron?» «No», estaba asustada, «pero usted nos protegió». La madre de la niña se acercó con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerle. Cuando escuchamos su voz, supimos que todo iba a estar bien». Una tras otra, las familias se acercaron para agradecerle, pero fue el grupo de universitarios los que más lo sorprendieron.
Señor, dijo uno de los jóvenes que se había burlado de él la semana anterior, no sabíamos, nosotros no hay problema, interrumpió Antonio suavemente. Solo espero que hayan aprendido que nunca realmente conoces la historia completa de las personas que ves todos los días. El joven asintió vigorosamente. Sí, señor, totalmente. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, Antonio encontró a Carmen, esperándolo en la puerta, con Lucía a su lado. Papá, dijo Carmen, abrazándolo fuertemente, vi las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, mija. Abuelo Poli, gritó Lucía, saltando hacia sus brazos. Estuviste en las noticias. Eres famoso. Antonio rió y cargó a su nieta. ¿Famoso? No creo. Sí, dijeron que salvaste a 40 personas, como en las historias que me cuentas. Bueno, dijo Antonio, supongo que esta vez la historia fue real. Esa noche, después de que Lucía se durmió, Antonio y Carmen se sentaron en la pequeña cocina del apartamento, bebiendo té y hablando sobre el día. ¿Cómo se sintió?, preguntó Carmen. Volver a ser tú mismo. Antonio consideró la pregunta. Extraño, durante 3 años he sido solo el guardia de seguridad. Hoy, por unas horas, volví a ser quien era antes. ¿Te hizo falta? Más de lo que pensaba, admitió, pero no me arrepiento de los últimos 3 años. Cada día que trabajé en ese supermercado fue un día más de tratamiento para ti. Valió la pena. Carmen tomó la mano de su padre. Papá, ya no tienes que seguir trabajando allí. Los médicos dicen que estoy en remisión. Las facturas médicas se han reducido significativamente. Y después de lo que pasó hoy, ¿qué quieres decir? He estado recibiendo llamadas toda la tarde. Compañías de seguridad privada, empresas que quieren contratarte como consultor. Incluso el gobierno regional quiere hablar contigo sobre entrenar a nuevos oficiales. Antonio levantó las cejas. ¿En serio? ¿En serio? Parece que ser héroe por un día te recordó a las personas que habías sido héroe por 30 años. A la mañana siguiente, Antonio llegó al Hipercor para su turno regular. Pero cuando entró al edificio, se encontró con que todo había cambiado. El gerente del supermercado, Sinier Rodríguez, lo estaba esperando junto a la entrada con una sonrisa enorme. Antonio, el hombre del momento. Buenos días, Sinier Rodríguez. Antonio, tengo que hablar contigo. Después de lo que pasó ayer, Corporativo ha estado llamando toda la mañana. Quieren ofrecerte una posición como director de seguridad para toda la cadena. Antonio parpadeó. Director de seguridad, salario triple, beneficios completos, y estarías a cargo de entrenar a todo el personal de seguridad en nuestras 20 tiendas en Andalucía. Antes de que Antonio pudiera responder, comenzaron a llegar clientes. Pero estos no eran clientes normales. Eran las familias de ayer, las personas cuyas vidas había salvado. Durante las siguientes horas, Antonio se encontró en el centro de un desfile improvisado de gratitud. Padres trayendo flores, niños dibujando tarjetas de agradecimiento, ancianos simplemente queriendo estrechar la mano del hombre que había mantenido la calma cuando todo podría haberse descontrolado. Pero la visita que más lo conmovió fue la de la familia Martínez. Lasra Martínez se acercó con su hijo de 16 años, Carlos, uno de los adolescentes que regularmente se había burlado de Antonio. «Señor Antonio», dijo la madre, «Carlos tiene algo que quiere decirle». El joven, obviamente incómodo pero sincero, miró a Antonio directamente a los ojos. «Señor, quiero pedirle perdón por cómo lo he tratado durante estos años. Nosotros pensamos que usted era solo, bueno, que no era importante». Antonio puso una mano suave en el hombro del joven. «Carlos, ¿aprendiste algo de lo que pasó ayer?» «Sí, señor. Aprendí que nunca debo juzgar a las personas por su trabajo o por cómo se ven, y aprendí que las personas pueden ser héroes sin que nadie lo sepa. Esa es una lección muy valiosa. ¿Y sabes qué, Carlos? Durante estos 3 años, ustedes los jóvenes me enseñaron algo también». «¿Qué?» «Me enseñaron humildad. Me enseñaron que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene dignidad. Y me enseñaron que a veces ser subestimado puede ser una ventaja». Carlos sonrió. «¿Seguirá trabajando aquí?» «Por ahora sí, pero tal vez en una posición diferente». Una semana después, Antonio aceptó la posición de director de seguridad, pero pidió una condición especial. Quería pasar al menos un día a la semana trabajando en el piso del supermercado,
interactuando con clientes y manteniendo su conexión con el trabajo diario. ¿Por qué?, preguntó el Sinier Rodríguez. Porque me recordará de dónde vengo, respondió Antonio, y porque nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar que un simple guardia de seguridad se convierta en algo más. 6 meses después, Antonio estaba dirigiendo el programa de entrenamiento de seguridad más respetado en el sur de España. Sus seminarios sobre desescalación de conflictos y manejo de crisis tenían lista de espera de meses. Pero más importante para él, Carmen estaba oficialmente en remisión completa y Lucía estaba sobresaliendo en la escuela. Un día, mientras Antonio estaba revisando propuestas para nuevos protocolos de seguridad en su nueva oficina, recibió una visita inesperada. Era Carlos Martínez, el joven que se había disculpado con él meses atrás. «Señor Antonio, ¿tiene un momento?» «Por supuesto, Carlos. ¿Cómo estás?» «Bien, señor. Quería contarle algo. He decidido estudiar criminología en la universidad. Quiero ser policía». Antonio sonrió. «¿Qué te inspiró a tomar esa decisión?» «Usted, señor, lo que hizo ese día, la forma en que mantuvo la calma, cómo protegió a todas esas personas, cómo convirtió una situación terrible en algo donde nadie resultó lastimado. Quiero aprender a hacer eso». «Carlos, ¿sabes cuál es la parte más importante de ser oficial de policía?» «¿Qué, señor?» «No es saber cómo usar un arma. No es saber cómo arrestar a alguien. Es entender que cada persona que encuentras tiene una historia, que cada situación tiene más de una solución, y que a veces la mayor fortaleza es la paciencia». Carlos asintió seriamente. ¿Podría darme una carta de recomendación para la Academia de Policía?» «Sería un honor», respondió Antonio. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, encontró a Lucía, ahora de 12 años, haciendo tarea en la mesa de la cocina. «Hola, abuelo Poli», dijo sin levantar la vista de sus libros. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo la escuela?» «Bien, estamos estudiando sobre héroes en la clase de literatura. La profesora nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito». «¿Y sobre quién escribiste?» Lucía finalmente levantó la vista y sonrió. «Sobre ti, obviamente». Antonio se sentó junto a ella. «¿Por qué me enseñaste que los héroes reales no siempre usan capas? A veces usan uniformes de guardia de seguridad, y que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Antonio abrazó a su nieta. «¿Sabes qué te hace especial, Lucía? Que desde que eras pequeña siempre has visto a las personas por quienes realmente son, no por lo que aparentan ser. Esa es una habilidad muy rara. La aprendí de ti, abuelo». 2 años después, Antonio fue invitado a dar una conferencia en la Academia Nacional de Policía en Madrid. El título de su presentación era «Liderazgo en crisis, lecciones desde el supermercado». Durante su conferencia compartió la historia de ese día en marzo, pero se enfocó en las lecciones más amplias. Durante 30 años como oficial de policía, dijo a la audiencia de cadetes jóvenes, pensé que sabía todo sobre servicio y protección. Pero durante 3 años como guardia de seguridad, aprendí lecciones que nunca me habían enseñado en ninguna academia. ¿Qué tipo de lecciones?, preguntó uno de los cadetes. Aprendí que el servicio real no siempre es glamoroso, a menudo es invisible. Aprendí que la dignidad no viene de tu título o tu salario, sino de cómo haces tu trabajo, sin importar cuál sea ese trabajo. Hizo una pausa, mirando las caras jóvenes y ansiosas frente a él. Pero la lección más importante que aprendí fue esta. Nunca sabes cuándo la vida te va a pedir que seas la mejor versión de ti mismo. Puede ser durante una operación especial planificada durante meses. O puede ser en un martes ordinario en un supermercado cuando pensabas que tu carrera había terminado. Después de la conferencia, un cadete se acercó a él. «Señor, tengo una pregunta personal». «Adelante. ¿Alguna vez se arrepintió de esos 3 años, de tener que trabajar como guardia de seguridad después de haber sido tan exitoso?» Antonio sonrió. «¿Sabes qué? Durante mucho tiempo pensé que esos 3 años fueron un paso atrás en mi vida. Pensé que había perdido mi identidad, mi propósito. Pero ya no piensa eso. Ahora me doy cuenta de que esos 3 años no fueron un paso atrás. Fueron preparación. Me enseñaron humildad, paciencia, y me recordaron por qué elegí servir y proteger en primer lugar». «¿Qué quiere decir?»
Durante mis años como oficial de alto rango, a veces me enfocaba tanto en la estrategia, en las operaciones complejas, que me olvidaba de las personas individuales que estaba tratando de proteger. Trabajar en el supermercado me recordó que cada persona importa, cada familia tiene valor, cada vida merece protección. El cadete asintió pensativamente. ¿Y qué pasó con los 3 hombres que intentaron robar el supermercado? Ah, Antonio sonrió. Esa es la parte de la historia que más me enorgullece. ¿Qué pasó? Los 3 cumplieron sentencias de prisión relativamente cortas porque cooperaron y nadie resultó herido. Cuando salieron, 2 de ellos vinieron a buscarme. Querían agradecer por haberles dado la oportunidad de rendirse en lugar de resistir. ¿Y qué están haciendo ahora? Uno está trabajando en construcción, tiene una familia joven. El otro completó un programa de capacitación técnica y trabaja como electricista. El tercero, el líder, tomó un camino diferente después de la prisión, pero los otros 2 han reconstruido sus vidas completamente. Los ayudó con eso, les escribí cartas de recomendación cuando salieron de prisión, los conecté con programas de entrenamiento laboral. A veces, la segunda oportunidad más importante que puedes dar a alguien es la oportunidad de demostrar que pueden ser mejores de lo que fueron en su peor momento. 5 años después de ese día en el supermercado, Antonio había fundado su propia empresa de consultoría en seguridad. Trabajaba con supermercados, centros comerciales y otras empresas para desarrollar protocolos que enfatizaban la desescalación sobre la confrontación. Pero todos los martes, sin falta, Antonio pasaba el día trabajando en el piso del Hipercor original, no como director de seguridad, sino como guardia regular. Saludaba a los clientes, revisaba bolsas y mantenía su conexión con el trabajo que lo había transformado. Carlos Martínez, ahora oficial de policía recién graduado, a menudo lo visitaba durante esos martes. ¿Por qué sigue haciendo esto?, le preguntó Carlos durante una de esas visitas. Podría estar dirigiendo su empresa a tiempo completo. Antonio estaba ayudando a una señora mayor con sus compras cuando Carlos llegó. Después de asegurarse de que la mujer llegara seguramente a su auto, regresó a la conversación. «Carlos, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando decidiste ser policía? Que querías aprender a mantener la calma y proteger a las personas». «Sí, señor». «Bueno, esto es donde sigo aprendiendo esas lecciones. Cada día que paso aquí, interactuando con personas normales en sus vidas normales, me recuerda por qué todo esto importa». Señaló hacia el supermercado lleno de familias, haciendo sus compras rutinarias. ¿Ves a esa madre con 3 niños pequeños? Está luchando para que su presupuesto alcance hasta fin de mes. ¿Ve a ese hombre mayor comprando medicina? Está cuidando a su esposa enferma. ¿Ve a esos adolescentes? Están tratando de encontrar su lugar en el mundo. ¿Y qué tiene que ver eso con seguridad? Todo. Porque cuando entiendes las vidas reales de las personas que estás protegiendo, cuando las ves no como el público, sino como individuos con historias y luchas y sueños, haces tu trabajo diferente. Lo haces mejor. Carlos asintió lentamente. ¿Es por eso que pudo convencer a esos asaltantes de rendirse sin violencia? Exactamente. No los vi como criminales que necesitaban ser neutralizados. Los vi como 3 jóvenes que habían tomado decisiones desesperadas y que necesitaban una salida. Mi trabajo no era castigarlos, era crear una situación donde todos pudieran sobrevivir. Esa tarde, mientras Antonio terminaba su turno semanal en el supermercado, se acercó una mujer joven con un niño de unos 6 años. «Señor Antonio», preguntó tímidamente. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Patricia Sánchez. Este es mi hijo Miguel». Pausó, aparentemente nerviosa. «¿Se acuerda de mi esposo, Rafael Sánchez?» Antonio frunció el ceño, tratando de recordar. «¿Rafael Sánchez?» Él era uno de los hombres que intentó robar este supermercado hace 5 años. Antonio la miró más cuidadosamente. «¿Rafa? ¿El joven alto que estaba a cargo del grupo?» «Sí, señor, ese es mi esposo». Antonio miró al niño pequeño que se escondía detrás de las piernas de su madre. «¿Cómo está Rafael?» «Está bien, señor». «Muy bien, de hecho, completó un programa de carpintería mientras estaba en prisión y ahora tiene su propio pequeño negocio».
Fabricamos muebles a medida. Me alegra escuchar eso. Señor Antonio, Rafael quería venir él mismo, pero todavía se siente avergonzado. Pero me pidió que le trajera esto. Le entregó una pequeña caja de madera bellamente tallada. Él la hizo para usted. Dice que cada día que trabaja con madera, piensa en la segunda oportunidad que usted le dio. Antonio abrió la caja. Adentro había una placa de madera grabada con palabras simples. Gracias por ver al hombre que podía ser, no solo al hombre que fui. Antonio sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Podrías decirle a Rafael algo de mi parte?, le pidió a Patricia. Por supuesto, dile que estoy orgulloso de él y que la mejor manera de agradecerme es seguir siendo el hombre que es ahora para su familia. Patricia asintió, también con lágrimas en los ojos. Él dice que usted le salvó la vida de más maneras de las que cree. ¿Qué quiere decir? Dice que ese día cuando usted le habló fue la primera vez en años que alguien le había hablado como si fuera una persona real, como si tuviera valor, como si pudiera ser mejor. Después de que Patricia y Miguel se fueran, Antonio se sentó en una silla en el área de descanso del personal, sosteniendo la caja de madera y reflexionando sobre los últimos 5 años. Su teléfono sonó. Era Carmen. «Papá, ¿cómo estuvo tu día en el supermercado?» «Interesante», respondió. «Me recordaron por qué hago esto». «¿Todo bien? Todo está perfecto, mija. ¿Cómo están tus últimos chequeos médicos?» 5 años en remisión completa. Los médicos dicen que las probabilidades de recurrencia son ahora mínimas. Antonio cerró los ojos y sintió una paz profunda. Y Lucía está emocionada. Mañana tiene una presentación en la escuela sobre mi héroe favorito. ¿Adivina sobre quién va a hablar? Antonio rió. ¿Todavía sobre su viejo abuelo? Siempre sobre su abuelo. Pero esta vez va a hablar específicamente sobre la lección que aprendió de ti. ¿Cuál lección? Que los verdaderos héroes no son las personas que nunca caen, son las personas que se levantan cuando caen, que sirven cuando es difícil y que ven la dignidad en todo trabajo honesto. Antonio sonrió. Esa es una lección que me tomó 62 años aprender completamente. Papá, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, si pudieras volver atrás y cambiar las cosas, si pudieras hacer que yo nunca hubiera tenido cáncer para que no hubieras tenido que trabajar como guardia de seguridad, ¿lo harías? Antonio consideró la pregunta por un largo momento. Sabes, Carmen, durante mucho tiempo habría dicho que sí inmediatamente. Habría querido ahorrarte el dolor, ahorrarme a mí la dificultad financiera, mantener mi identidad como oficial de policía. Pero ahora me doy cuenta de que esos 3 años como guardia de seguridad me enseñaron cosas que 30 años como policía no pudieron enseñarme. Me enseñaron humildad real. Me conectaron con personas normales de maneras que nunca había experimentado y me prepararon para ese momento cuando todo importaba. El día del asalto, no solo ese día, todos los días desde entonces, cada vez que entreno a un nuevo oficial, cada vez que diseño un protocolo de seguridad, cada vez que me enfrento a una situación difícil, uso lo que aprendí durante esos años. ¿Y qué fue lo más importante que aprendiste? Antonio miró alrededor del supermercado, viendo a las familias haciendo sus compras de la tarde, a los empleados jóvenes terminando sus turnos, a las personas mayores tomando su tiempo para elegir los productos que necesitaban. Aprendí que el servicio real no es sobre ser visto o reconocido, es sobre estar presente cuando las personas lo necesitan, incluso cuando no saben que lo necesitan. Es sobre mantener la dignidad en cualquier trabajo que hagas, porque todos los trabajos honestos importan. Y el heroísmo no es sobre hacer algo extraordinario una vez, es sobre hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria todos los días. Y a veces, si tienes suerte, los años de practicar lo ordinario te preparan para el momento cuando lo extraordinario es requerido. Esa noche, Antonio regresó a su apartamento y encontró a Lucía esperándolo con su presentación terminada. «Abuelo, ¿quieres escuchar mi presentación sobre ti?» «Me encantaría». Lucía se paró frente a él con la seriedad de una profesional. «Mi héroe favorito es mi abuelo Antonio Ruiz. Durante 30 años fue policía y salvó muchas vidas. Pero cuando mi mamá se enfermó, dejó su trabajo importante para trabajar como guardia de seguridad, para pagar por su medicina.
Hizo una pausa dramática. Mucha gente pensaba que mi abuelo ya no era importante porque tenía un trabajo diferente, pero él siguió siendo la misma persona buena. Y cuando ladrones vinieron a hacer daño a las personas, mi abuelo los detuvo sin lastimar a nadie. Muy bien, Lucía. ¿Y cuál es la lección? La lección es que el trabajo que haces no determina quién eres. Quién eres determina cómo haces tu trabajo. Mi abuelo me enseñó que todos los trabajos son importantes si los haces con amor y respeto. Antonio se acercó y abrazó a su nieta. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué? Creo que tú me has enseñado más a mí de lo que yo te he enseñado a ti. ¿Cómo? Me enseñaste que vale la pena hacer cualquier sacrificio por las personas que amas. Me enseñaste que la familia es más importante que el orgullo, y me enseñaste que los niños ven la verdad de las personas mejor que los adultos. 10 años después de aquel día en marzo, Antonio fue invitado de nuevo a dar una conferencia, esta vez en una conferencia internacional sobre seguridad en Madrid. Su presentación se había convertido en una de las más solicitadas en España. Al final de su charla, como siempre, abrió el piso para preguntas. Un hombre mayor en la audiencia levantó la mano. Señor Ruiz, después de todo lo que ha logrado, después de salvar esas vidas y convertirse en un experto reconocido, ¿cuál diría que ha sido su mayor éxito? Antonio sonrió. ¿Puedo contarles una historia? La audiencia asintió. La semana pasada estaba haciendo mi turno semanal en el supermercado cuando se acercó un adolescente. Me reconoció de una noticia que había visto online. Me preguntó si era cierto que había sido policía por 30 años. Le dije que sí. Entonces me preguntó por qué seguía trabajando como guardia de seguridad un día a la semana, si ya no lo necesitaba. ¿Y qué le respondió? Preguntó alguien de la audiencia. Le dije que mi trabajo nunca ha sido realmente sobre títulos o posiciones. Mi trabajo es sobre servir y proteger. A veces eso significaba dirigir operaciones especiales. A veces significa revisar bolsas en un supermercado, pero siempre significa estar presente para las personas que pueden necesitar ayuda. El joven me miró por un momento y luego dijo, mi abuelo limpia edificios de oficina por las noches. Siempre pensé que era solo un trabajo sin importancia, pero tal vez debería verlo diferente. Antonio hizo una pausa. Ese momento fue mi mayor éxito. No el día que detuve a los asaltantes, no las medallas que recibí como policía, no los contratos de consultoría o las conferencias. Fue el momento cuando un joven aprendió a ver la dignidad en el trabajo de su abuelo. ¿Por qué eso fue tan importante?, preguntó alguien. Porque significa que el mensaje se está extendiendo, que estamos creando una generación que entiende que el valor de una persona no se mide por su título o su salario, sino por su carácter y su contribución. Después de la conferencia, mientras Antonio empacaba sus materiales, se acercó una mujer joven. Señor Ruiz, mi nombre es Elena García, soy periodista de El País. Mucho gusto. He estado siguiendo su historia durante años. ¿Podría hacerle una pregunta personal? Adelante. Si hubiera una lección que quisiera que las personas recordaran de toda su experiencia, ¿cuál sería? Antonio consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que sería esta. Nunca sabes qué tipo de héroe eres hasta que la vida te pone a prueba. Y la mayoría de las veces, el heroísmo no se parece a lo que esperabas. ¿Puede explicar eso? Durante 30 años pensé que sabía lo que significaba ser un héroe. Pensaba que se trataba de operaciones dramáticas, de salvar vidas en situaciones extremas, de ser reconocido por actos excepcionales. Pero cambió de opinión, aprendí que hay muchos tipos de heroísmo. Está el heroísmo del momento, cuando actúas bajo presión para salvar vidas, pero también está el heroísmo cotidiano. Trabajar un trabajo que no te gusta para cuidar a tu familia, tratar a todas las personas con dignidad sin importar su posición, mantener tu integridad cuando nadie está mirando. ¿Y cuál es más importante? Son igualmente importantes, pero el heroísmo cotidiano es lo que te prepara para los momentos cuando el heroísmo dramático es necesario. Si no practicas ser bueno en las cosas pequeñas, no estarás listo cuando las cosas grandes requieran tu mejor versión. La entrevista fue publicada una semana después con el titular «El guardia de seguridad que enseñó a España sobre la verdadera dignidad del trabajo».
El artículo se volvió viral en redes sociales, pero lo que más conmovió a Antonio fueron los comentarios de lectores compartiendo sus propias historias. Trabajadores de limpieza, conductores de autobús, cajeros de supermercado, todos contando momentos cuando habían tenido que ser héroes en formas pequeñas pero importantes. Un comentario en particular le llamó la atención. Mi padre trabajó como conserje en una escuela durante 20 años después de perder su trabajo en una fábrica. Siempre me avergoncé de su trabajo. Después de leer esta historia, me di cuenta de que mi padre era un héroe todos los días, manteniendo limpia y segura la escuela para cientos de niños. Voy a llamarlo ahora para pedirle perdón y decirle que estoy orgulloso de él. Antonio cerró su computadora y sonrió. Ese comentario valía más que cualquier reconocimiento oficial que había recibido. Hoy Antonio Ruiz tiene 72 años. Su empresa de consultoría en seguridad es una de las más respetadas de España. Carmen lleva 10 años en remisión completa y ahora dirige su propio programa de apoyo para pacientes con cáncer. Lucía, ahora de 21 años, estudió trabajo social y trabaja ayudando a familias en crisis económica, diciendo que quiere ayudar a las personas como lo hace el abuelo, pero de manera diferente. Carlos Martínez es ahora sargent en la Policía Nacional, especializado en negociación de rehenes, aplicando las técnicas que aprendió observando a Antonio. Rafael Sánchez, el exasaltante, ha expandido su negocio de carpintería y emplea a otros exconvictos, dándoles segundas oportunidades como Antonio se la dio a él. Y todos los martes, Antonio sigue trabajando su turno en el Hipercor. Ya no es un guardia de seguridad regular, ahora es oficialmente consultor de seguridad residente, pero pasa su día haciendo exactamente las mismas cosas que hacía cuando era solo el guardia mayor que todos subestimaban. La diferencia es que ahora nadie lo subestima, los empleados lo buscan para consejos, los clientes lo saludan por nombre. Los jóvenes que una vez se burlaron de él ahora traen a sus propios hijos para conocer al señor héroe. Pero Antonio sigue siendo el mismo, ayuda a los ancianos con sus compras, escucha pacientemente a las madres que necesitan direcciones, mantiene un ojo vigilante sobre los adolescentes, no para atraparlos haciendo algo malo, sino para asegurarse de que estén seguros. Y cada día, al final de su turno, mira alrededor del supermercado y siente la misma sensación de propósito que sintió durante sus mejores días como oficial de policía. Porque Antonio Ruiz aprendió algo que no enseñan en ninguna academia, que el verdadero servicio no es un trabajo, es una forma de vida. Y que los verdaderos héroes no son las personas que hacen cosas extraordinarias ocasionalmente. Son las personas que hacen cosas ordinarias extraordinariamente bien, todos los días durante toda su vida. La última vez que alguien le preguntó por qué seguía trabajando en el supermercado, cuando podría estar completamente retirado, Antonio respondió, porque aquí aprendí la lección más valiosa de mi vida, que no importa cuál sea tu trabajo, lo que importa es cómo lo haces y por qué lo haces. Y aprendí que a veces las personas más importantes son las que nunca esperarías que fueran importantes. ¿Y cuál es la diferencia entre el Antonio policía y el Antonio guardia de seguridad? Antonio sonrió. No hay diferencia. Siempre he sido la misma persona. Solo tomó tiempo para que el mundo y yo mismo nos diéramos cuenta. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien como Antonio? Alguien que trabajó calladamente, que fue subestimado, que sirvió sin reconocimiento hasta que un momento reveló quién había sido siempre. ¿O tal vez has sido tú ese Antonio en la vida de alguien más? Escribe en los comentarios sobre las personas que sirven en tu vida cotidiana sin ser reconocidas. El guardia de seguridad, la persona de limpieza, el conductor del autobús, el empleado del supermercado, porque todos ellos tienen historias, todos merecen respeto, y cualquiera de ellos podría ser el héroe silencioso que aún no has reconocido. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Ayúdanos a crear un mundo donde vemos a todas las personas trabajadoras como los héroes que realmente son. Nos vemos en la próxima historia.
Y hasta entonces recuerda, la próxima vez que alguien te sirva, míralos realmente, trátalos con el respeto que mereces recibir, porque nunca sabes cuándo podrías estar en presencia de un héroe que simplemente está esperando el momento correcto para demostrar de qué está hecho.